Bien, se largó, ya estamos transmitiendo en vivo. Hola a todos, buenas noches, 19 horas. Primer vivo después de tanto tiempo. Bien, ahí está mi compañero de vivo. Hola amigo, Hola Vir, ¿cómo estás? en 2 minutos ya somos un montón, mirá. Es verdad, mirá, 270, 280 personas. Increíble, increíble. ¿Me escuchás bien? Perfecto. ¿Vos? Bueno, perfecto. Muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué contás tanto tiempo? Bien, todo muy bien. Todo muy bien. Disfrutando el fin de semana. Así que hoy salí a correr un poco. Tengo la cara incendiada. No me di cuenta, no me puse nada. Qué bueno, qué bueno. Está bueno el aire libre, un día hermoso hoy. Bueno, Absolutamente. ¿qué hace, doctor? ¿Qué me cuenta de todas las cosas que estamos viendo en redes que me asustan? Sí, es ¿Qué me terrible, es cuenta, terrible. doctor? Es terrible. Bueno, justamente para eso hacemos un poco el vivo, ¿no? Para tratar de desmitificar cosas que están muy arraigadas. Y te diré, no solo dentro de, digamos, del ambiente que no es médico, sino del ambiente médico también. Más de una Eso vez es lo uno más escucha, preocupante ahora, ¿no? sí, Este, sí, a mí me preocupa sobre todo el ambiente médico, digo, porque cuando por ahí escucho a una persona con un dicho popular o transmitiendo un mito, digo, bueno, lo hace porque no está preparado para leer evidencia científica, para poder entender qué es verdad y qué es mentira, y desde ahí me parece menos calumnioso cuando uno no tiene preparación y está diciendo algo que no va. Pero cuando uno tiene la preparación científica y sabe que está diciendo algo que no es cierto, está hablando desde la costumbre, desde la creencia, ¿no? así es. Y experiencia, ¿no? También, porque muchas veces se trabaja de la experiencia propia y eso también uno comete errores. A veces trato de transmitirle a la gente porque muchas personas me dicen a mí, me pasa que me dicen, ¿a quién le creo? No sé si te pasa a vos, ¿no? Entonces dicen, ¿cómo hago para saber si realmente la leche es buena, si realmente la leche es mala, si realmente la carne causa cáncer, si no causa cáncer, si la levotiroxina se parte o no se parte? Yo les digo, esto es muy sencillo. En realidad, el que manifiesta conceptos en referencia a la salud tiene que ser muy cuidadoso, solo puede dar algunos mensajes que son poblacionales, ¿no? Porque bueno, ahí está el criterio de decir siempre anda a un médico de tu confianza a que tu caso en particular sea evaluado, estudiado y se resuelva para vos. Entonces Así siempre es. le digo a la gente, el que habla de lo mismo para todo, a ese no le creas. Primero, ¿no? Porque nada en la medicina es lo mismo para todo el mundo. Ese es un concepto importante. Segundo, Fabio, que en la medicina, viste cómo las cosas van variando y la ciencia va evolucionando, uno no puede descreer de algunas teorías. Por lo tanto, a veces uno tiene que decir, probablemente en algún momento se confirme, pero por el momento. Entonces, todo lo que es visión así, rajatabla, todo lo que tiene que tener, tiene contundencia, tiene fanatismo, no tiene otra salida, de esa información hay que volar, hay que salir corriendo, ¿no? Sí, aparte, a ver, nosotros fuimos testigos más de una vez que la medicina a veces da un giro 180 grados en algunas conductas y eso es, a ver, uno se equivocó, no, bueno, es lo que se va demostrando inmediatamente. Creo que ahora hemos visto mucho con las vacunas y mucha gente ha aprendido cómo son los trabajos de investigación
y a partir de ahí, bueno, pero ¿se puede para casos pediátricos? ¿No se puede? No entiendo. Bueno, justamente lo que se hace es probar seguridad, no seguridad, eficacia, y a partir de ahí, lo otro también es importante ver, bueno, vos recién mencionabas algo, pero también lo importante es cuando un médico tiene todas las respuestas, también hay que descreerle, ¿no? Porque un médico Tal no puede cual. tener absolutamente todas las respuestas. Y lo que es cierto también, vos y yo hemos estudiado medicina de libros y trabajo de investigación. Es importante que cuando uno tiene una teoría, la estudie. La estudie me refiero, haga un trabajo de investigación, trate de demostrarlo y lo publique. Porque es la forma en Exacto. que todos practicamos la misma medicina. Porque decir, yo tengo la poción mágica o no va a eso. No va. La verdad que no se maneja así la medicina. Sí, el otro día, a raíz del vivo que vos me mandaste, yo le envié a esa profesional un mensaje privado pidiéndole que me mande bibliografía. Pero no me la pudo enviar, porque bueno, no hay bibliografía como para que uno, a ver, vos estás hablando de Hashimoto, Hashimoto es mi especialidad. ¿Me pasás un paper que diga esto que vos estás afirmando? No, no tengo paper, tengo mi experiencia. Qué peligro, ¿no? Y cuántas veces vos les has dicho a la gente que no puedes comer más de 2 huevos por semana, no sé si vos no sos más joven que yo, pero ¿no lo has dicho? No. Bueno, yo sí, ¿no? En la época en la que el huevo, Ah, ojo. porque por el mito del colesterol y todo No, el eso. mito Bueno, no. Antes los médicos especialistas en nutrición, antes, hace muchos años, yo no soy más recomendábamos, joven que vos, lamentablemente. ¿no? No. Bueno, no sé, no lo digamos por las dudas, pero después me voy a fijar en tu sello, que lo tengo en mi escritorio, ahí por el número de matrícula te saco la edad. Este, y bueno, nada, pero digo, en alguna época el huevo se asociaba al colesterol y ahora sabemos que no, y así la ciencia es dinámica y va cambiando, ¿no? Es decir, que esto no quiere decir que en algún momento alguna de estas tendencias no puedan llegar a ser realmente justificadas. Hoy a Absolutamente. mí me preocupa mucho la relación o la falta de información que existe con respecto a específicamente la tiroiditis de Hashimoto y la alimentación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y me parece que hay muchos temas para hablar, porque una cosa es hablar de lo que es la tiroiditis autoinmunitaria, otra cosa es hablar realmente de cuál es la salud gastrointestinal del paciente con hipotiroidismo, otra cosa distinta es qué pasa cuando tomo la medicación y otra cosa es si tengo o no tengo que suspender determinados alimentos para tener una mejor calidad de vida en mi hipotiroidismo. Entonces, es un vivo que no sé si vamos a llegar a terminarlo en un día, porque realmente requiere eh, mucha información. Pero bueno, yo voy a arrancar por mi parte, que es hablar de lo que es la tiroiditis autoinmunitaria, para después darte el Perfecto. paso a vos y de que puedas hablar de qué pasa en la parte intestinal y ya después ir a diferenciar lo que es la alimentación para tener una buena absorción de levotiroxina de lo que es que dicen que una persona puede sanar por comer o no comer determinados. Sensacional. Entonces, la primera parte que le quiero contar a la gente es de qué hablan cuando se refieren al nervio vago. El nervio vago es un nervio que existe en el cuerpo, que tiene otro nombre también, que es un poco más difícil, se llama neumogástrico, ¿no? No me acuerdo mucho. Neumogástrico, así es. Inerva todo lo que es esófago, estómago, Exacto. intestino, parte del colon. Ya está, Bueno, ahí ahí hay una está. pregunta del arroz y el Hashimoto, entonces vamos a arrancar con esto. Dale. Primero,
Me gustaría saber qué es la tiroides Hashimoto, Vir. ¿Qué es Claro, la tiroides esto, Hashimoto? por esto vamos a arrancar. Vos sabés, Fa, que todo lo que termina en itis significa que hay una inflamación, ¿sí? Por lo tanto, tiroiditis significa que la tiroides está inflamada. ¿Por qué puede inflamarse una glándula tiroides? Por un montón de causas. Y como todo en la medicina, hay causas agudas, causas subagudas y causas crónicas. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo tener una tiroiditis aguda, como por ejemplo cuando tenés una faringitis aguda, que te duele la garganta, fiebre, y es un virus o es una bacteria, lo mismo te puede pasar con la tiroides. Podés tener una tiroiditis por virus o por bacterias, que son infecciones y van a tener más o menos duración, pero se van a curar, por eso se llaman agudas, ¿sí? O subagudas, es decir, que son limitadas en el tiempo. Y las causas pueden ser muchas, ¿sí? Pueden ser bacterianas, virales, bueno, hay otras causas también que no vienen al caso, pero la tiroiditis crónica implica que esa inflamación de la tiroides es para siempre. Como lo indica la palabra crónica, es algo que no va a tener resolución, sino que va a ser para toda tu vida. Dentro de lo que son las tiroiditis crónicas, por eso quiero aclararle a la señorita esa también que hizo el vivo, que dijo la única tiroiditis crónica es la de Hashimoto. No, señorita. Existen otras tiroiditis crónicas, como la tiroiditis de Riedel, y un montón de cosas más se puede hablar cuando uno sabe endocrinología, pero la tiroiditis de Hashimoto es uno de los tipos de tiroiditis crónica. Existen otras, ¿sí? Es Perfecto. de la misma manera que no existe un solo hipotiroidismo. La tiroiditis de Hashimoto es cuando nuestro sistema inmune se confunde y él es el encargado de defendernos de los agentes extraños. Entonces, por ejemplo, entra el virus de la gripe, el sistema inmune genera un anticuerpo que es como un Pac-Man que se va a ir a comer el virus de la gripe, te va a defender, va y lo destruye. En la tiroiditis autoinmunitaria de Hashimoto hay anticuerpos, ¿sí? Anti algunas células de la tiroides, algunas enzimas de la tiroides, algunas proteínas de la tiroides, porque hay distintos tipos de anticuerpos, también le cuento, no hay únicamente uno, y van a ir a atacar a la glándula tiroides. En un principio, todo ese componente autoinmunitario genera que la glándula se inflame. Entonces, cuando vos la palpás, está un poquititín, chiquitita, aumentada de tamaño, bien durita, inflamatoria, pero a medida que el tiempo pasa, esos anticuerpos se van a ir comiendo cada vez más la glándula y a medida que el tiempo pasa, cada vez va a haber menos células que puedan producir hormona tiroidea. Eso es lo que provoca que la tiroiditis autoinmune pueda desembocar en un hipotiroidismo, ¿sí? Es decir, que produzca menos hormona tiroidea de la que necesita ese cuerpo para vivir porque la están atacando. Y eso es lo que hace también que nosotros cuando hay un hipotiroidismo tratemos con hormona tiroidea desde afuera, lo que hace que la dosis se tenga que ir adaptando a lo largo de la vida, no solo porque la dosis de levotiroxina se adapta según el peso, según la etapa de la vida, no es lo mismo estar embarazada que no estar embarazada, los requerimientos van variando metabólicamente, sino que a medida que la enfermedad va pasando, los anticuerpos van deteriorando la glándula cada vez más y puede ser que cada vez se necesite más hormona tiroidea. O no, ¿eh? Nada en medicina es blanco o negro. Entonces, la causa de ese hipotiroidismo es autoinmunitaria. Pero hay muchísimas otras causas de hipotiroidismo. Hay un montón de personas que pueden tener los anticuerpos positivos y nunca desarrollar un hipotiroidismo. Es decir, que tiroiditis autoinmunitaria no es sinónimo de hipotiroidismo, ¿sí? Porque hay gente que tiene un nivel muy basal de anticuerpos y los mantiene así toda su vida y nunca desarrolla un hipotiroidismo, porque tiene un gran componente inmune. Eso es el hipotiroidismo en la tiroiditis autoinmunitaria. Ni más ni menos que eso. ¿Se entendió? Ahora,
Sí, perfecto. A ver, tengo una serie de preguntas para hacerte. Primero, eh, la tiroides Hashimoto eventualmente tiene distintos estadios con respecto a cómo funciona la glándula. O sea, uno encuentra que cuando la glándula está inflamada puede a liberar más hormona tiroidea en algún momento y después el hecho de haber una retracción o cicatrización, la glándula empieza a funcionar menos. En la tiroiditis subaguda, me decís. Claro, digamos, en la etapa en la que, por ejemplo, a veces uno no le encuentra, hay una etapa subclínica, ¿sí? En la cual el nivel hormonal está bien, porque justamente lo que está haciendo es la hormona estimulante, la TSH, está compensando el hipotiroidismo. Compensando, sí, Pero la primera sí. etapa en la cual está más inflamado todo, ¿existe algún proceso de encontrar un cuadro de hipertiroidismo o no? Puede pasar, sí, puede pasar. En la de Hashimoto me decís, pensé que me había Así llevado a es. Kerbein. Sí, Sí. puede pasar. La tiroiditis autoinmunitaria puede cursar con los dos cuadros de tirotoxicosis o de hipotiroidismo, pero convengamos que es mucho más frecuente el hipotiroidismo y que en nuestro medio, acá en la Argentina, que hay suficiente cantidad de yodo, ¿m? Porque en todo, o sea, para formar la hormona tiroidea hace falta yodo. Si nosotros sumamos las causas de todo el mundo, la causa más frecuente en todo el mundo de hipotiroidismo es el déficit de yodo. Nosotros acá en Argentina tenemos una ley que nos obliga a que la sal de mesa sea yodada y por ende no tenemos déficit de yodo. En nuestro medio, donde no hay déficit de yodo, el hipotiroidismo, la principal causa de hipotiroidismo es la tiroiditis autoinmunitaria de Hashimoto. Y es lo que más frecuentemente solemos ver. Lo que sí puede pasar también, que muchas veces muchas personas que no están del todo empapados en esto, encuentran un hipertiroidismo, ¿sí? Que es un Graves, y en el Graves también puede haber ATPO positivo. Entonces, muchas veces te dicen es una tiroiditis autoinmunitaria hipertiroidea y en realidad es un Graves con ATPO positivo, porque el Graves puede tener positivo TRAPS, que son los anticuerpos anti-TSH, y también puede tener alguna vez un ATPO. O sea que en realidad, para poder detectar específicamente qué es una cosa y qué es la otra, no están nada más que los anticuerpos y el laboratorio tiroideo, sino que también están las imágenes, está el centellograma tiroideo, está la captación con yodo, hay un montón de maneras de poder diagnosticar el hipotiroidismo o el hipertiroidismo y es muy fácil determinar cuál es la causa, o del aumento de la hormona o de la disminución de la hormona, digamos, no es confuso, no es complejo, es muy fácil hacer el diagnóstico, ¿sí? Bien. Y te hago otra Por un pregunta que, momento pensé que me estabas preguntando acerca de la tiroiditis de Kerbein, que es la tiroiditis viral, en la cual el virus entra, rompe el folículo, sale toda la hormona a circulación y hay una pequeña parte de hipertiroidismo y después queda el paciente hipotiroideo, ¿no? Eso es otro y se sí, resuelve en muy poco tiempo porque es viral. ¿Mm? otra entidad. Bien, porque hay demasiados mitos con respecto a lo que es la tiroides Hashimoto. Y todo esto a partir de mucha difusión que hay en redes que confunden, ¿no? Eh, ¿Qué hay de cierto con respecto a que hay determinadas dietas que Uy, pueden hay un hacer? montón de preguntas buenas. Sí. Después las vamos a contestar. Cambié la marca de levotiroxina por un tema de costos que puede pasar. Después te cuento. Em, ¿Qué hay de cierto que las dietas pueden hacer que baje el nivel, digamos, de anticuerpo y eso frenar el daño en la glándula? Bien, bueno, eh, vamos a recalcar bien que lo que vamos a hablar es específicamente de la alimentación y el nivel de anticuerpos, ¿sí? No de la alimentación y la toma de la levotiroxina, porque la No, gente no, está no, no, siempre eso es otra cosa. muy enfocada, después si quieren les contamos eso. Existe evidencia científica y varios estudios en marcha, en desarrollo, hay hipótesis, hay algunas
escasas afirmaciones acerca, y algunas mucho más fuertes, acerca de que determinados alimentos que son proinflamatorios, es decir, que favorecen mucho más la reacción inflamatoria, pueden favorecer el desarrollo de enfermedades autoinmunes y de esa manera pareciera que existe una asociación entre el tema inflamatorio, la inmunidad y también el tema de la salud o la microbiota, que eso lo vas a explicar un poco más vos de la permeabilidad intestinal. Se llaman alimentos antiinflamatorios o una dieta antiinflamatoria, aquella dieta que está basada básicamente en grasas de las buenas, ¿sí? En aumentar el consumo de grasas como la que viene del aceite de oliva, de las nueces, de la palta, y disminuir todo lo que son las grasas saturadas, las que vienen del chacinado, de los fiambres, de los embutidos, disminuir todo lo que tiene que ver con los alimentos procesados, aumentar el consumo de frutas y verduras, aumentar el consumo de agua. Todo esto se asocia a la posibilidad de disminuir el componente inflamatorio en el cuerpo y por ende podrían mejorar algunas reacciones asociadas a la inmunidad. Te doy un ejemplo. En la psoriasis, por ejemplo, que es una enfermedad que tiene un gran componente de inflamación crónica de bajo grado, hay muy pocas alternativas salvando los grandes tratamientos inmunosupresores, sobre todo las artritis psoriásicas. Los pacientes haciendo una dieta antiinflamatoria mejoran muchísimo, pero no curan la enfermedad. Es decir, siempre que uno haga una dieta donde aumente la fruta, la verdura, baje la harina común, los productos refinados, siempre hay una mejor calidad de vida. Ahora, la idea de que el gluten en la dieta es el que provoca que haya anticuerpos antitiroideos y que suspender el gluten de la dieta es tratar la causa autoinmunitaria de Hashimoto, no está demostrado por la ciencia. No es real. Que eso no quiere decir que dentro de un año no salga, ¿no? Por ahora no hay ninguna evidencia científica que lo justifique. Y por el otro lado, Fabio, suspender un componente alimentario de la dieta de una persona que genere tanta restricción alimentaria a largo plazo y en conducta alimentaria va a generar mucho más trastorno. ¿Por qué se busca tanto una solución para mejorar el hipotiroidismo? Esto es por qué, Fabio, porque mira, existe algo que se llama hipotiroidismo refractario al tratamiento. ¿Qué significa? Que hay muchísima gente que está en tratamiento y no mejora los síntomas, ¿sí? Y si nosotros le preguntamos acá a los pacientes, no estoy pudiendo leer todo de lo que dicen los pacientes. Si uno le preguntan, ¿tenés hipotiroidismo? ¿Se te fueron todos los síntomas? Hay muchos pacientes que te dicen, no, todavía tengo el cansancio, todavía tengo dolor en la articulación, todavía tengo esa tendencia a la angustia y a la depresión. Bueno, ahí hay muchísimas cosas para chequear. Primero, que el diagnóstico esté bien hecho. Segundo, que mira, ahí dicen, yo suspendí el gluten y el lácteo y mejoré muchísimo. Yo ahora les voy a contar por qué mejoraron muchísimo. Ahora les voy a contar por qué mejoraron muchísimo. Y seguramente vos también se los vas a poder contar, pero no es porque el gluten cause Hashimoto, ¿sí? Son dos cosas distintas. Entonces, quiero terminar esto. Cuando los pacientes están tomando el tratamiento para el hipotiroidismo y siguen con síntomas, nadie dijo acá, Paz, nadie dijo que el gluten es No, trigo no, o no es ella trigo. está diciendo,
diferenciando que el trigo no es el gluten. Está muy bien, está muy bien. Pensé que me Sí, estaba sí. diciendo que yo lo dije. Bueno, No, 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 ella está aportando. me parecía porque la veía haciendo unos Sí, comentarios espectaculares y sí, de sí, pronto sí, salta con no. eso y digo, ¿qué le No, no, pasó? no. Si venía una de las personas que más vi conectada con lo que estábamos diciendo era ella. Bueno, Mm. entonces me perdí, que te estaba contando que cuando Eh, siguen con los síntomas, primero hay que hacer un buen diagnóstico. Después, la levotiroxina por vía oral, que lamentablemente en Argentina solo se consigue en forma de, mentira, se consigue en forma endovenosa, también se puede aplicar intramuscular, pero no lo justifica. En otros lugares del mundo, en vez de venir en comprimidos o en tabletas, como viene acá en Argentina, se consigue también de manera líquida o ahora se consiguen también las cápsulas que adentro tienen el gel. Eso tiene una mucha mejor absorción, porque la levotiroxina es muy difícil de absorberla. Entonces puede ser que el paciente esté mal diagnosticado y esté mal medicado, que esté tomando que esté mal dosificado, que de lo que está tomando no lo esté absorbiendo como lo tiene que estar absorbiendo, ¿sí? O que esté tomando algún medicamento que interfiera con la absorción de la levotiroxina, que eso es recontra común. O que tenga alguna patología gastrointestinal, que como la levotiroxina se absorbe muy poquito en el estómago, se absorbe principalmente en el intestino, el síndrome de intestino corto, o un montón de mala absorción, un montón vos podés hablar mucho más de esto que yo, de patología intestinal genera mala absorción de la levotiroxina. ¿Cuál es el problema? El problema es que muy pocos médicos escuchan al paciente que dice, doctora, yo tomo la levo, igual me siento mal. A ese es al paciente que hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo avanzando en todo el esquema. Probablemente se sienta mal porque tiene una intolerancia al gluten y dejar el gluten le haga bien, pero no que el gluten le va a bajar los anticuerpos ni le va a causar una cura de la tiroiditis, porque eso no es correcto y no está demostrado. ¿Sí? con respecto a ¿Se eso, vi, entendió? sí, perfecto. Que el hecho de encontrar los anticuerpos, pues también hay todo un concepto ahora que la dieta me baja los anticuerpos contra la tiroides. ¿Realmente uno usa los anticuerpos como seguimiento para ver la evolución de un hipotiroidismo o una tiroides Hashimoto o solo para el diagnóstico? Bueno, es una muy buena pregunta. Acá hay un poquitito de la ciencia y hay un poquitito de la experiencia personal. ¿Sí? Porque yo digo, ni tan, ni muy. Primero, lo que dice la bibliografía. Lo que dice la bibliografía es que los anticuerpos sirven para hacer el diagnóstico de la enfermedad y que una vez que vos los dosás y te dieron positivos, no deberías por qué volver a dosarlos o a medirlos. ¿Sí? Ahora, hay determinadas situaciones en las cuales las patologías autoinmunitarias coexisten entre sí y una mayor actividad autoinmunitaria en la tiroides puede generar otra enfermedad. Por ejemplo, no sé, existe lo que es la encefalitis autoinmunitaria de Hashimoto. Es muy rara, ¿sí? Pero puede ser que haya un paciente que tenga anticuerpos antitiroides en líquido cefalorraquídeo y esté demostrando síntomas psiquiátricos. ¿Sí? Es decir, el hipotiroidismo no es nada más que el cansancio, la caída del pelito y la uña, es una patología realmente compleja. No usamos para evolución del hipotiroidismo al anticuerpo, porque el hipotiroidismo es distinto a la tiroiditis autoinmunitaria. El hipotiroidismo es ver qué le falta al paciente de hormona tiroidea y en base a eso sustituir con hormona tiroidea exógena. Ahora, muchas veces la autoinmunidad coexiste en reacción cruzada con otras enfermedades, como con el vitiligo o con la celiaquía, y por ahí uno encuentra, por ejemplo, que cuando hay pico cuando es tu mismo paciente, ¿no?
A mí me ha pasado pacientes, por ejemplo, en los que tienen tiroiditis autoinmunitaria y les diagnostico después de 3 o 4 años una celiaquía y justo en ese momento tenían un pico también de ATPO. Es decir, que estaban en un estado de inmunidad muy activa y que probablemente aumentaron. No te sirve para nada, solo te sirve para saber que el componente autoinmunitario está realmente más activo y esos pacientes mejoran muchísimo con los cambios en el estilo de vida, mejoran muchísimo con empezar a mejorar su microbiota, con tomar agua, con hacer ejercicio físico, con aumentar el consumo de agua, perdón, de frutas, de verduras, de probióticos, por un montón de cosas, pero no es únicamente es decir, cualquier paciente que disminuye el consumo de harina común se va a sentir mejor sin lugar a duda, ¿o no? Totalmente, El totalmente. tema es que es mejor que empiecen a consumir fibra de algunos productos vegetales, fibra de las harinas integrales, semillas, un montón de cosas que está buena que no se pierdan también. Bien. Ahora, sin hablar de los síntomas digestivos, ¿no? Pura y exclusivamente hablando de síntomas extradigestivos, que como es todo lo que tiene que ver con los trastornos tiroides y otro tipo de trastornos, primero aclarar, porque ya vi varias preguntas con respecto a que han dejado el gluten y mejoran los niveles o los requerimientos de la hormona tiroidea. Primero, es muy importante que sepan, primero, que el gluten no es el que aumenta la permeabilidad intestinal y hay muchísimos trabajos y hay, si querés, el más autorizado para hablar de esto es una persona que está en Rochester, en la clínica Mayo, que es Camilleri, que habla justamente, tiene casi 900 trabajos de investigación, 900 trabajos de investigación. Ahí sí se Aclara, puede hablar, ¿eh? claro, aclara que sí, obviamente hay permeabilidad intestinal, que no se discute. Hay que tomar el tema con mucho cuidado. En todos sus trabajos dice esto, hay que tomarlo con mucho cuidado, porque inclusive hasta él mismo no tiene forma de aclarar exactamente cómo medir la permeabilidad intestinal, porque es muy variable. Ahora bien, porque se confunde que el gluten, hay una parte del gluten que tiene una secuencia de aminoácidos similar a las proteínas que están en la superficie de la tiroides, ¿sí? Pero en realidad, para aquellas personas que asumen que es esto, para qué existen también los anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa. No es el gluten o la confusión que hay con respecto a atacar el gluten, sino están los otros anticuerpos que están dosables. O sea, no es el gluten el responsable de aumentar la permeabilidad intestinal, por lo menos lo que se sabe hasta ahora, y atacar la glándula tiroides. Eso por un lado. Por otro lado, hay una fuerte asociación entre la enfermedad celíaca y la tiroiditis Hashimoto Exacto. y Entre también, cualquier enfermedad autoinmune, pero mucho más totalmente, entre estas dos, ¿no? totalmente, pero también hay una fuerte asociación con la sensibilidad al gluten no celíaca. La Ujú. sensibilidad al gluten no celíaca es una entidad autoinmune que no tenemos todos los biomarcadores para poder demostrarla o diagnosticarla. Hay una porción de pacientes que se pueden diagnosticar y hay una proporción que es muy difícil de establecer la cantidad porque justamente no hay cómo demostrarlo, sí como suponerlo, que también está vinculado a la tiroiditis Hashimoto. Entonces, habiendo dicho esto, es importante que sepan que muchos pacientes que son sensibles al gluten y no lo saben, y tienen muchísimos síntomas, desde alteración del humor, el síndrome de piernas inquietas, visión borrosa, temblores, caída del cabello. Hay muchos, muchos síntomas. Y muchos que También coinciden con el hipotiroidismo, ¿no? también. Pero muchas veces que se interpreta, o me duele el cuerpo, me duele todo, me duelen los músculos, las articulaciones, el decaimiento. Y también mejora la absorción de la levotiroxina una vez que dejan el gluten, Exacto. ¿sí?
Entonces nada tiene que ver entre la vinculación del gluten y la cantidad requerida de levotiroxina, sí con Y el esa es la nivel de explicación que absorción. los pacientes dan cuando dice, usted doctora se equivoca porque yo soy hipotiroidea, dejé el gluten y me siento mejor. ¿No? Es así, es así. Es que todas las medicaciones, no solo la levotiroxina, todas las medicaciones mejoran. O sea, no tiene que ver con la tiroides, tiene que ver con la absorción de la medicación. Exacto, Eso lo vemos. Pacientes que llegan, celíacos severos, que llegan, realmente no absorben ni el corticoides. Entonces, exacto. el cambio está ahí. Es importante que se entienda eso, porque si no se asocia a, no, dejo el gluten y mejoré. No, también, y hablando de los síntomas digestivos, obviamente lo que vos mencionabas de la harina y lo que decía Paz recién, la harina no significa gluten. El gluten no solo está en la harina, el gluten está en la harina, en la cebada, en el centeno, en muchos productos envasados Claro. que Sí, uno sí, no, Paz ni se quiso decir gluten no imagina. es solo trigo. Exacto, porque dentro del trigo tenemos los fructanos, que son muchas veces los Exacto. responsables de los síntomas digestivos, y tenemos unos anticuerpos, unos antinutrientes que no permiten la digestión de los almidones ni de proteínas, que se llaman ATIs, inhibidores de la milasa y de la tripsina, que también hoy se sabe que son responsables de niveles inflamatorios. Entonces, te digo porque hay una gran confusión con respecto a esto y es importante aclarar que no es el gluten por ahora el responsable de que se genere tiroiditis Hashimoto, salvo en aquellos pacientes Están que, preguntando si se puede diagnosticar la sensibilidad al gluten. bueno, con respecto a la sensibilidad al gluten, lo que se dice es que la mitad de los pacientes tienen algún anticuerpo positivo, que pueden ser las antigliadina, por ejemplo, son aquellos anticuerpos que están destinados a alguna fracción del gluten. Y se dice que la otra mitad no tiene biomarcadores. Yo creo que es más grande esa parte. Y la forma de diagnosticarlo, y ahí justamente es donde interviene Paz, es primero hacer una dieta hipofermentativa para disminuir todos los síntomas digestivos y hacer retiro controlado del gluten y reintroducir pequeñas cantidades Otra vez por volvamos ahí a lo mismo, controlado. controlado. Bueno, es lo importante. Es la única forma de hacer el diagnóstico. Pero aparte, mira cómo se empiezan a mezclar los síntomas, porque hay muchos pacientes que dicen, no, yo dejé el gluten y me mejoró el humor, me mejoró, no me duele más el cuerpo, el estado de ánimo. Bueno, justamente, ahí está. El tema es que no están siendo bien evaluados. Y arrancar dietas. El problema acá no es, y nadie prohíbe que dejen el gluten. Todo lo contrario, cada uno puede hacer o puede consumir lo que mejor le haga sentir, pero lo importante es poder hacer el diagnóstico previamente y de manera controlada con una nutricionista tratar de descartar digamos, es importante para ellos, nada más. Acá ¿Mm? hay una pregunta muy buena. Dos preguntas que quiero responder, si usted me permite, doctor. ¿Cómo no? Una es la del selenio, que es muy, muy buena, no sé si la querrás contestar vos, pero Janina pregunta, si los anticuerpos atacan a la tiroides, ¿disminuirlos no sería un objetivo? Entonces, yo le voy a contestar a Janina que si nosotros no tenemos forma de ir a atacar o lograr que bajen únicamente los anticuerpos antitiroideos, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, te cuento el caso de una encefalitis autoinmunitaria de Hashimoto, donde hay anticuerpos antitiroideos en líquido cefalorraquídeo. El único tratamiento fuerte, fuerte, fuerte que hay para matar a los anticuerpos, bueno, hay tratamientos inmunosupresores y demás, pero lo más importante son los corticoides. Vos matás el anticuerpo antitiroideo, pero matás todos los demás también. No podés matar solo el antitiroideo y que el paciente siga teniendo el anticuerpo para la gripe. Entonces, hay cuadros en los que se justifica inmunosuprimir tan fuerte al paciente, como es en una encefalitis autoinmunitaria de Hashimoto, o es en una
no sé, en una anemia hemolítica autoinmune que hizo reacción cruzada con un Hashimoto y hay que sí o sí inmunodeprimir al paciente. Pero un cuadro clínico ambulatorio que se puede controlar dándole a la hormona desde afuera al paciente cuando está bien diagnosticado, dosificado, tratado y demás, no es justificación para inmunodeprimir al paciente. ¿Sí? No sé si querés agregar algo más. No, 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 está perfecto, está Y no perfecto. existe ninguna manera de lograr que los anticuerpos antitiroideos bajen. Si eso estuviese demostrado y si nosotros supiésemos que suspender el gluten de la dieta disminuye los anticuerpos antitiroideos y no hay más pacientes con síntomas, no habría ningún Hashimoto comiendo gluten. Si es que no lo suspendemos es porque sabemos realmente que no es la alternativa terapéutica realmente indicada. ¿Sí? Por el momento no está demostrado. Quien lo esté diciendo, bueno, como dice Fabio, muéstrenos la bibliografía o hagan un ensayo clínico y compruébenlo. Ahí sí pueden salir a decirlo. Cuando digan que trataron 1.500 pacientes con dieta libre de gluten y bajaron los anticuerpos y lo puedan demostrar, ahí vamos a decir todos que ese profesional tiene razón. Mientras tanto, no hay evidencia, no es real. Vos ¿Sí? sabés que todo esto se dio a confusión por un trabajo piloto en el Sí, cual hubo pocos pacientes de cada lado de la rama, aproximadamente 14 de un lado y 16 del otro, pero la verdad es que está tan mal diseñado ese trabajo, tan mal diseñado, aparte que es una prueba piloto y son pocos pacientes, tan mal diseñado que ni siquiera está descartada la sensibilidad, la enfermedad celíaca, o sea, es imposible asumir algo aparte una muestra así de pacientes. O sea, es que la verdad que uno se la pasa leyendo esto. Mira, hay un metaanálisis que ya te digo cuando es hace poco, del año pasado, 2020, donde concluye, evalúan todos los trabajos que hay, todos los que hay con respecto a el gluten y la tiroiditis Hashimoto y la sensibilidad al gluten. Dice, el nivel de evidencia actual aún no es suficiente para recomendar dieta libre de gluten en pacientes con psoriasis, diabetes tipo 1, tiroides Hashimoto. Es la verdad que donde mirás no hay ninguna recomendación. Y también hay mucha confusión, no nos vamos a meter en eso que no es nuestro expertise, pero lo vamos a mencionar, por ejemplo, los pacientes con el espectro autista, en lo cual hay algunas recomendaciones digamos, de la suspensión de gluten y lácteos, y la verdad es que uno ve los metaanálisis y no hay ninguna evidencia fuerte realmente de que esté asociado. Sí hay anticuerpos contra el sistema nervioso central que están vinculados con la enfermedad celíaca y eso está absolutamente demostrado y puede haber síntomas neurológicos, pero te digo que no hay evidencia fuerte con respecto a esto, lo que pasa que, bueno, estamos hablando ya de un cuadro difícil donde los padres obviamente ante un determinado cuadro desesperados recurren a cualquier tipo de dieta para mejorar. Sí, obviamente la recomendación y lo que mencionabas antes de mejorar lo que es una dieta que se considera antiinflamatoria, porque es una dieta que tiene altas cantidades de prebióticos, que son fibras, que son los responsables de mejorar todo lo que es la variabilidad de la microbiota y eso resulta antiinflamatorio y mejora todos los niveles proinflamatorios que se generan a nivel del sistema intestinal. Vos sabés que todo lo que tiene que ver con la permeabilidad intestinal y la translocación bacteriana al torrente sanguíneo, eso está absolutamente estudiado, pero a tal punto digamos, nunca vi tantos trabajos de investigación con respecto a pacientes que no pueden comer por algún motivo, pacientes que están internados en terapia intensiva, quemados, con politraumatismo. Esos pacientes empiezan a tener translocaciones bacterianas cuando no tienen ingesta. El gran cambio en estos pacientes es cuando uno empieza a introducir alimentos en el tubo digestivo y ahí es cuando empiezan a generar los ácidos grasos de cadena corta que son los antiinflamatorios y los que mejoran
toda la permeabilidad intestinal. No, no existe, porque eso también está de moda ahora, el síndrome de intestino permeable. Exacto. Vos ¿sabés por qué sigo en las redes? Porque gran parte de los pacientes vienen, se sientan al consultorio y te dicen, necesito que me cure de mi síndrome de intestino permeable, o necesito que me cure de mi disbiosis, o de mi cándida intestinal. Y la verdad es que esto es pura desinformación que hay. Los pacientes van girando por todos lados y van tomando información que no tiene ninguna base científica. ¿Mm? Es terrible. Y creo que ya lo charlé con vos, pero nunca pierdo oportunidad cuando nos preguntan dónde atendemos. Los dos atendemos en el mismo lugar, en CRENIF, Centro Médico CRENIF. Después les dejamos los datos. Siempre trato de explicarle a la gente, cuando estabas explicando lo del artículo del estudio piloto, que exista un estudio de investigación no significa que la información de ese estudio de investigación sea válida. Y que hay muchas personas, como pasa con esta licenciada en nutrición, que no saben leer. No saben leer. Entonces, ella lee y reproduce, pero no sabe que el estudio que está leyendo no es válido, no tiene evidencia científica, o por ahí es una cohorte, o por ahí es un caso sin controles, y no es un ECA, ni es un review, ni es un metaanálisis. No saben, no tienen criterio de lectura científica. Y yo creo que este es uno de los problemas más grandes que existe en este momento en la salud en la República Argentina, que hay muy pocos profesionales de salud que tienen capacidad de hacer lectura crítica. No todo el mundo sabe cómo se lee, no todo el mundo sabe cómo se clasifican los estudios de investigación, no todo el mundo sabe leer los riesgos, no todo el mundo sabe inglés para poder leerlos. Entonces, acá, este es uno de los problemas más grandes. Lo mismo que pasa en la tele, cuando escuchás que la gente habla de cualquier cosa sin tener idea, lo mismo está pasando con las redes y la medicina. Así que tienen que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Muchísimo cuidado con la gente que está diciendo. Y otra cosa que es muy importante, que los profesionales tenemos que trabajar juntos, no atacarnos. Si vos, por ejemplo, decís, todos los nutris trabajan mal, todos los endocrinólogos trabajan mal porque no tratan la causa del hipotiroidismo, es posible que una sola nutri del país esté haciendo las cosas bien y todos los endocrinólogos del mundo hayamos entendido mal la tiroiditis autoinmune Hashimoto. Eso a ustedes les tiene que hacer prender la lamparita y decir, no, acá hay algo raro. ¿Sí? No se dejen agarrar por todos esos mitos, porque como son muy atrapantes, encontrarle la causa a lo que te pasa por esas teorías conspirativas divinas contra los médicos y la ciencia, son maravillosas, son teorías conspirativas realmente. No. Sí, bueno, lo que mencionabas de que los trabajos existan, bueno, ahí Paz es una de las experimentadas, y ella sabrá leer trabajo de investigación porque justamente está en un grupo donde se hace trabajo de investigación y tiene la gimnasia, y justamente lo que vos mencionabas en la Argentina de déficit en la lectura también tiene que ver con que no tenemos culturalmente tantos trabajos de investigación en la Argentina. En otros países Exacto. donde, Lamentablemente, ¿no? sí, donde hay tiempo protegido, los médicos están obligados por lo menos a 3 o 4 papers de calidad anual, y no es nuestro caso en la Argentina. Entonces, no hay buena experiencia en cómo interpretar los trabajos que se publican. Eso es así. Y lo otro, lo que mencionabas vos, es, por ejemplo, hay gente que asume que hay un mecanismo que se aumenta la permeabilidad por el gluten, y que se confunde y que el gluten o que tiene que ver con la cándida, y hablan de la sonulina. O sea, se convencen dentro de ellos Vos sabés de, que yo de tengo un grupo de endocrinólogos y mandé lo de la cándida
ahí, yo te juro por Dios que viste ahora que están todos los emoticonos de que te caes muerto, de que te, creo que está Susi Campeni, que es una de las endocrinólogas de mi equipo, hay 2 o 3 endocrinólogas del equipo acá, no lo podíamos creer, digo, porque además los que sabemos detectamos desde dónde viene la confusión, ¿no? No, pero aparte un salpicado así, mencionando cosas sin darle un hilo. Y con el tema de la sonulina también, o sea, tengo alguna experiencia con sonulina y puedes saberlo, hemos hecho trabajo de investigación en pacientes celíacos donde investigamos la sonulina en niveles sanguíneos y en la biopsia esofágica, porque nuestro grupo fue el primero en describir el La síntoma de próxima la reflujo. incluimos a Paz, che, porque la estoy Sí, tratando de leer y se me van los comentarios. La próxima lo hacemos de 3. no nos va a dejar hablar, ¿eh? Porque estoy tratando de, es tan interesante todo lo que Sí, dice que sí, voy tratando de leer y no llego, se me absolutamente. pasan. Y vos Hay sabés una que pregunta muy linda acá también, amigo, dime. que te va a gustar y que la aprendimos juntos hace unos días, que es la de los inhibidores de la bomba de protones y la levotiroxina. Como para que ustedes sepan que nunca dejamos de aprender, los médicos nunca dejamos de aprender. Eh, Hablando de lo que es la absorción de la levotiroxina, para que la levotiroxina se absorba, necesita de un pH determinado en el estómago, la pequeña porción que se absorbe en el estómago, ¿no? Entonces, cuando una persona está tratada con antiácidos, ¿sí? O con lo que nosotros llamamos inhibidores de la bomba de protones, como son el omeprazol y todos esos componentes, siempre les decimos que lo alejen de la toma de la levotiroxina tanto tiempo para que no exista una interacción, ¿sí? Pero ahora un farmacólogo nos explicó que si bien está bien alejarlo, ¿sí? No es que no hay que dejar de hacerlo, hay que alejarlo. Cuando un paciente está sostenidamente con toma de inhibidores de la bomba de protones, el efecto que tiene es en las 24 horas. Por lo tanto, lo único que se puede hacer, está bien que lo dividimos, pero lo más importante es adaptar la dosis de la levotiroxina a la toma del antiácido. ¿No es cierto que aprendimos eso, Fa? Hay que hacer eso, ajustar la dosis de levotiroxina y obviamente en control, ir viendo hasta que está en niveles óptimos. Ahora, no te quiero meter en el lío, pero también esto que vos mencionabas, la otra forma farmacéutica, la de la cápsula, eso por ahí no requeriría tanto ajustar, porque lo que decía el farmacólogo es que justamente para la disolución de las tabletas o de los comprimidos, hace falta un pH ácido. Pero en el cuadro de la cápsula, cuando uno toma una cápsula, por No pasa ejemplo, nada. no Es pasa como tomar nada, la no líquida. cambia. No, el problema es que las tabletas que tenemos acá en Argentina tienen un montón de excipientes. Primero que todas las marcas son distintas, ¿sí? Hay marcas que vienen ranuradas, hay marcas que no vienen ranuradas, hay marcas que tienen, no sé, 25, 50, 88, 75, 100, 112. Hay otras marcas que pasan de 50 a 100, 150. Hay muchas marcas diferentes, todas tienen excipientes distintos. Por eso, en realidad, a pesar de que el farmacólogo contó en esta charla que estuvimos los dos, de que se hacen grandes esfuerzos para que existan bioequivalencias entre todas las marcas de la cantidad de levotiroxina que tiene una y otra marca, traten de no cambiar, ¿sí? Traten de no cambiar, porque la levotiroxina no son gramos, son microgramos. Imagínense qué dosis minúscula de hormona están tomando si estamos hablando de microgramos. Por eso es tan importante que ustedes sepan que por ahí si cambian de marca, puede haber alguna variabilidad en la cantidad de levotiroxina que tiene esa dosis o de los excipientes que tienen y demás. Por eso se recomienda no cambiar la marca para que no existan cambios. Si cambias la marca, tenés que volver a hacer todo el reajuste y chequear que todo esté bien, como si hubieses hecho una modificación de dosis. Eso es por un lado. Por el otro lado,
nosotros tenemos la posibilidad de, las chicas que presentaron el Ateneo contaron que han hecho, algunas veces han logrado que se genere, hacer levotiroxina líquida y hacer levotiroxina por supositorios. Son alternativas que tenemos en casos graves, pero que muy pocas veces lo hemos hecho cada uno de nosotros en nuestra experiencia. Yo lo que hago es realmente encontrarle la causa por la cual el paciente no lo absorbe y llegar a poder darle la solución terapéutica para que se sienta bien. Busco todas las alternativas para que el paciente se sienta bien y vamos a ir buscando qué es lo que hace que el paciente realmente se sienta mejor, ¿no? Después otra pavada muy grande que hay, dando vueltas con respecto a lo de partir, no partir el comprimido de la levotiroxina. Entonces eso me parece que en un vivo de Hashimoto no puede faltar. Primero, justo hoy estuve viendo, leyendo algunos artículos que me pasó una amiga mía que es farmacéutica, Romy, que ha hecho algunos vivos acá, acerca de lo que es cortar los medicamentos. En todos los estudios dicen que baja la eficacia de cualquier tratamiento cortar la medicación, ¿sí? Es decir, que corten la metformina, corten el ibuprofeno, tienen que tener mucho cuidado y siempre saber si es un comprimido de liberación prolongada, no se puede partir. No siempre el comprimido tiene la mitad de la dosis exacta de la mitad de la marca o la ranura. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero por el otro lado, la levotiroxina es muy sensible al sol y es muy sensible al oxígeno. Entonces no se puede sacar del blister. Si vos sacás la levotiroxina del blister y la dejás en la mesita de luz, no podemos saber cuánto, pero es muy probable que cuando la tomes, ese comprimido tenga una dosis inferior a la que vos necesitas. Y con respecto a esto, si vos la partís, lo que vos te tomás en ese momento sirve, pero lo que vos dejás fuera del blister es probable que al otro día no tenga la misma acción. Ese es el motivo por el cual se recomienda tomar los comprimidos enteros, directos del blister a la boca, con un poquitito de agua, alejado de las comidas, pero principalmente por el ayuno, no por el tema de la fibra, que también sabemos que la fibra es muy importante y que comiendo un poquito de fibra no va a pasar nada, ¿no? Es decir, hasta comer 3,5 gramos de fibra en el desayuno no pasa nada. No hay que prohibir la fibra de la alimentación, sino disminuirla en el desayuno y tratar de comer el resto del día alimentos ricos en fibra para mejorar la alimentación. Chan, chan. Perfecto. No, aparte, obviamente que la dosis, por más cortan los comprimidos y la dosis va a ser irregular lo que estén tomando, seguro, no hay forma de controlar eso. Vir, te hago una pregunta. Aquella glándula que está destruida o ya inflamada y hay destrucción de células, ¿vuelve para atrás en algún momento? Te digo porque hay una gran confusión. Algunos creen que Bueno, a ver, la glándula cicatriza y listo. no es como el hígado que se regenera. A ver, hay muchas cosas que es importante. Acá dice, chicos, no hablen de otra gente que ni conocemos, aprovechemos a compartir sus conocimientos. Carreira Mara, realmente lo que decimos lo decimos porque estamos advirtiendo a mucha gente que está siendo lastimada. Así que todo lo que decimos es para ayudarlos a ustedes y un domingo a las 8 de la noche estamos haciendo este vivo para darles toda la información que ayude a mejorar la salud y la calidad de vida de todos ustedes. Así que no es por hablar de otra gente, porque para hablar de otra gente la llamo a mi mejor amiga y me pongo a chusmear. Es para pasar información de la buena. Mira, depende de qué es la agresión que recibe la glándula. Por ejemplo, cuando existe ablación ionizante,
¿sí? Es decir, si existe radioactividad sobre la glándula, eso no se recupera. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, si la agresión genera o no ablación, que significa pérdida de la función tiroidea o pérdida de los folículos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo ataco tu glándula con yodo 131, el yodo se une a tu glándula y te la rompe, te la destruyes como si no la tuvieras, ¿sí? Hay otro tipo de agresiones, como por ejemplo la agresión viral por el adenovirus, ¿sí? Que es lo que pasa si te ataca el virus de la gripe a la tiroides o un Coxsackie o cualquier otro virus respiratorio de la vía aérea superior que puede destruir al folículo tiroideo, hace que toda la hormona salga a circulación. Primero hay una fase de hipertiroidismo, después el paciente queda hipotiroideo, pero después se recupera el folículo y se restituye ad integrum la función de la glándula. Así que depende mucho, mucho, mucho de cuál es la agresión, ¿sí? Por ejemplo, no es la radiación ionizante, la radioterapia de cuello, ¿sí? Algunos tipos de quimioterapia, depende principalmente si afecta el yodo, ¿no? Si rompe eso, es muy probable que no pueda haber reconstitución, digamos, de la función. Y en el Voy caso a de poner el la nombre tiroides sencillo. Hashimoto, en- No, en la tiroiditis autoinmune no. No, no, no. No, no, bien, no, porque hay alguien que dice que sí, que se reconstituye. sí, 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 por eso. Por eso, para aclarar este tema. Y ahí No, están, sí, la verdad es que nunca lo escuché y me estaría recién no, enterando, pero no, 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 no. no, no hay recuperación. No, no, Es no, no, que no, no. hay varios tejidos en el organismo que una vez que mueren no se reconstituye, otros que sí, por ejemplo el hígado lo hace, pero el músculo Volvemos a lo cardíaco, mismo, por Fa. ejemplo, Me haces una pregunta y me pongo a pensar la respuesta, ¿no? Vuelvo a la pregunta, vuelvo a la respuesta que te di en un inicio. Depende del mecanismo de acción que esté provocando la pérdida de la función. Específicamente en la tiroiditis autoinmunitaria, el mecanismo es la atrofia. Por eso se llama tiroiditis atrófica, ¿sí? Es decir, el nombre científico de la tiroiditis autoinmunitaria de Hashimoto es tiroiditis vociógena en el inicio, porque está aumentada de tamaño, y tiroiditis atrófica en la fase final de la evolución. Entonces, como el mecanismo es la atrofia, la pérdida de la función, es imposible recuperarla. perfecto, perfecto. Y ahí están de preguntar en cuanto a la vitamina D y la tiroides Hashimoto. Yo no tengo experiencia, francamente, no sé vos. Ah, ya está, dijeron algo del doctor Gittelman. Sí, es un sabio, ni hablar. Coincido plenamente con la paciente que dijo algo de que Gittelman es un sabio. Existen los grandes médicos que fueron los profesores de todos nosotros, con los cuales siempre vamos a estar eternamente agradecidos, ¿no? Ser un agradecido con los maestros y ser respetuoso con los colegas, creo que es la bendición más grande que existe. Absolutamente. Me olvidé lo que me preguntaste. No, ¿qué experiencia tenés con la vitamina D y la tiroides de Hashimoto? No, bueno, hoy en día, en realidad, específicamente con la vitamina D, lo que está pasando es que hay un déficit, siempre hay déficit alto en la población, en la vitamina D, pero después del confinamiento, porque si bien la vitamina D puede incorporarse con, ahí hacen preguntas y me pierdo, LADA, sí, la diabetes autoinmune, pero que es similar a la que se produce en los nenes, pero en el adulto, ¿sí? Tenemos que hacer otro vivo para eso. ¿Sabes? ¿La levotiroxina te descalcifica los huesos? Sí. La levotiroxina en exceso descalcifica, es decir, disminuye la masa ósea. Ese es el motivo por el cual hay que tener mucho cuidado con no medicar
de más a los pacientes, por la salud cardiovascular, porque es muy, muy peligroso, y por la salud ósea. Y con respecto a la vitamina D, hoy en día está todo el mundo con mucho déficit de vitamina D, está bueno que se hagan el chequeo, está bueno tomar todo el tiempo vitamina D, no solamente hacer el esquema que el endocrinólogo te dé, ¿sí? Y con respecto a lo que dijeron hoy del selenio y todos los minerales y que son facilitadores de, no sé si querés decir algo vos de la absorción, pero si pueden tomar alguna... Lo ideal es que vayan al endocrinólogo y el endocrinólogo busque todas las posibles causas y si llegan a necesitar que les dé selenio, se los va a dar. Eso es lo ideal. No sé si querés decir algo vos con esto. No, la verdad que no tengo experiencia, así que no puedo opinar. Búsqueda de embarazo y Hashimoto, o cuando las pacientes cuando tienen tiroiditis autoinmunitaria y tienen hipotiroidismo, es una causa frecuente de alteración del ciclo menstrual, de menstruar un mes sí, otro mes no, menstruar menos, poder no ovular, tener infertilidad, tener abortos reiterados. Por lo tanto, toda mujer en edad fértil que quiera, ay, se puede tomar quelate y levo, mira lo que me preguntan, amiga, me tengo que matar. Bueno, es mejor siempre antes de buscar embarazo chequear la función tiroidea, siempre es mucho mejor. Y si tenés hipotiroidismo y te quedas embarazada, está buenísimo que vayas al endocrinólogo inmediatamente para que te chequee tu función y que te ajuste la dosis, porque la dosis de levotiroxina durante el embarazo se modifica muchísimo, así que, bueno, es muy importante que sí, que si vas a buscar un bebé, vayas al endocrinólogo, te acompañe durante el embarazo y te acompañe también en el posparto, porque el posparto también es un tema complicado, porque se pueden hacer tiroiditis también. Doctor, ¿qué Bueno, probiótico puedo tomar para estar mejor? el tema del probiótico es todo un tema. Tendríamos que hacer dos vivos o tres vivos Tal para el cual. probiótico. Lo que uno puede hacer es dar recomendaciones. Quizás es mucho más importante el tipo de alimentación que un probiótico, ¿eh? De tener una alimentación variada, eh, completa, con más, o por lo menos intentar tener una variedad de, si es 30 plantas, sería ideal en una semana. Plantas me refiero verduras, frutas, semillas, frutos secos, legumbres. Eso es suficiente para tener una flora intestinal variada y esa es la mejor recomendación que uno puede dar. Si a esto, y no tiene sintomatología, agrega alimentos fermentados, eh, yogur, el kefir, hay que ir probándolo, no es una fuerte No recomendación cualquier desde la yogur, ¿no? medicina. No, en general yo prefiero recurrir a yogures que no tienen lactosa o reducidos en lactosa, porque justamente la lactosa muchas veces genera mucha sintomatología y se confunde, y ahí es donde aparecen los oportunistas y hablan de la intolerancia a la caseína y esas cosas. Por otro lado, también los probióticos, quizá Y los que los más saben de yogures con probióticos, probióticos, sí, sí, totalmente. porque hay yogures muy Este, buenos. A ver, hay muy pocos yogures buenos, pero hay yogures que dicen yogures con probióticos y realmente esos están muy buenos. Totalmente, porque aparte de saber qué cepas son, se sabe la cantidad y aparte de eso, cuando hablamos de la ciencia, está demostrado científicamente y con estudios, inclusive se llaman neuroimágenes, donde en un estudio en la Universidad de McMaster, donde ellos pudieron ver, por ejemplo, en grupos dando probióticos y ven con neuroimágenes cómo se comporta una cosa que se llaman núcleos del sistema nervioso central, donde disminuye la actividad, sobre todo en pacientes con intestino irritable, hay una clara correlación y está estudiado científicamente. Eh, y después, con respecto a los probióticos como medicación, es
es muy difícil y se está evaluando si uno, digamos, los probióticos mal no hacen. Hay muy poca evidencia todavía porque hay mucha variabilidad en cuanto a la cantidad de cepas, a las patologías, entonces es muy difícil trabajar. Permanentemente estamos trabajando en eso. Es un tema que obviamente a mí me apasiona y en la medida que uno pueda ir, ojalá tuviese probiótico para todas las patologías Están digestivas preguntando cuál es un buen yogur, qué marca se puede usar, cuál es y la no se mejor puede, marca. no, no podemos dar marca. No podemos dar mucha marca. Pero bueno, fíjense los que dicen con probióticos. Sí, totalmente. Bueno, excelente. Por lo menos, porque si decimos marcas, mañana nos van a decir que Sí, sí, somos, sí, sí. Sí, que estamos vendiendo. por eso también dice, ¿cuál es la levotiroxina mejor? No podemos hablar de esas cosas, los médicos no podemos hablar de esas cosas. Bueno, Bueno, gracias, Fabio, a siempre es vos. hermoso charlar con vos, hermoso trabajar con vos y poder llamarte ante cualquier duda, hermoso aprender juntos, me encantó que me hayas mandado las charlas el otro día, porque las vi todas y me encantaron y aprendí un montón. Excelente. Así que bueno, cualquier cosa los esperamos en @virbusnelli, @Fabio Nashman o @Crenif con Y, que ahí es donde atendemos los dos. Y gracias, Bombón. Nos vemos. Muchas gracias a vos. Un beso para todos. Feliz Chao, Vir. domingo. Muchas gracias. Chao, chao. Te sonó